Hola, mi nombre es Joel y hoy voy a explicar el tema 3, relaciones individuales de trabajo. Concepto de relación de trabajo. La relación de trabajo es una noción jurídica que hace referencia a la correspondencia existente entre el asalariado y el patrón. Mediante esta relación de trabajo se crean derechos y obligaciones recíprocas para ambos sujetos. La relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio para que los trabajadores gocen de los derechos y prestaciones asociadas con el empleo, correspondientes al ámbito de derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los patrones, como también de sus obligaciones para con los trabajadores. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario preciso por la prestación del servicio, tiene la presunción de la existencia de un contrato. Sin embargo, debe verificarse que la relación no derive del mercantil, es decir, mediante contratos de comisión mercantil o de relación civil, por ejemplo, contratos de servicios profesionales o de arrendamiento. Elementos de la relación laboral. Personal. El trabajo debe ser desempeñado precisamente por el trabajador contratado para ello y no puede ser prestado por una persona distinta. Subordinado. El trabajador tendrá una dependencia técnica del patrón, relacionada con el deber jurídico de respeto y obediencia. Es pertinente señalar que esa dependencia solo existirá respecto al trabajo. La prestación de un trabajo personal y subordinado al patrón tendrá una compensación económica para el trabajador. Contrato individual de trabajo. El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo regula lo siguiente. El contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otro un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. De esta definición derivan las siguientes conclusiones. No importará el nombre que las partes le den al contrato que celebren. Este será un contrato de trabajo que produce la obligación de prestar un servicio personal subordinado al pago de un salario. El contrato es simplemente un acuerdo de voluntades siendo intrascendente para que surta todas sus consecuencias legales, que se inicie o no la prestación del servicio. Ahora bien, el artículo 1794 del Código Civil del Distrito Federal señala los requisitos indispensables que debe contener todos los contratos para inclinarse en la vida jurídica. Consentimiento. El acuerdo de dos o más personas en donde se manifiesta su voluntad real sobre una situación jurídica que tiene por objeto producir consecuencias de derecho. Su forma puede ser expresa o tácita, como lo contempla el artículo 1803 del Código Civil. La Ley Federal del Trabajo señala que el consentimiento puede producirse de manera expresa y formal, otorgado el escrito documento a que se refiere el artículo 25 de dicha ley, o bien en forma tácita, a través de la prestación del servicio y el pago del salario. Aquí también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de la citada legislación, al establecer presunción de existencia del contrato y la relación de trabajo entre el que presta un servicio personal subordinado y el que lo recibe. El objeto posible. El objeto del contrato es definido como obligaciones de resultado o como medio o actividad en donde el interés principal es el resultado de dicha actividad o servicio realizado. Evaluándolo dentro de un punto de vista real, el objeto vinculado a la conducta puede ser de dar, hacer o no hacer o de abstención. En el contrato de trabajo el objeto posible se expresa en dos direcciones fundamentales. La primera en la obligación de prestar el trabajo en forma personal y subordinada por parte del trabajador y de pagar el salario a cargo del patrón. Este será el objeto directo. La segunda reside en el objeto indirecto, el cual lo constituyen el servicio específico a prestar y el importe del salario. Elementos de validez. Son los requisitos que no impiden el nacimiento del acto jurídico, pero en caso de faltar alguno de ellos, dicho acto estará afectado de nulidad. En el contrato individual de trabajo, los elementos de validez son los siguientes: la capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto y la forma.
Presunción de existencia del contrato. El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece la existencia del contrato y de la relación de trabajo, en el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El artículo 26 de esa misma ley determina la existencia de la relación de trabajo al señalar que la falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas laborales y de los servicios prestados. De otra forma, se imputará al patrón la falta de esa formalidad. En la actualidad existe una crisis de la figura del contrato, o mejor dicho, una crisis de los supuestos que lo originaron. De hecho, el acuerdo que representa la base del contrato debía tener lugar entre voluntades libres e iguales, lo cual no es del todo cierto. La realidad social muestra que la libertad a la hora de contratar no existe o está muy limitada a algunos casos. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece que el escrito que contenga las condiciones del trabajo deberá señalar por lo menos nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. Relación del trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeto a un periodo de prueba. El servicio o servicios que deben prestarse se determinarán con la mayor precisión posible. Lugar o lugares donde se deba prestarse el trabajo. La duración de la jornada. Forma y monto del salario. Día y lugar de pago del salario. Indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta ley. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso o vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Duración de la relación laboral. En el derecho del trabajo se juegan diversas presunciones. Quizá las dos más importantes son las referidas a la naturaleza laboral, que se pone en toda prestación de servicios. Esto según el artículo 21 y el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a la duración indeterminada, donde a falta de estipulación expresa, se debe reconocer a toda relación de trabajo. La duración en el empleo la determina invariablemente el contrato de trabajo y el artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo, el cual establece la existencia de los siguientes tipos de contratos, divididos en la siguiente forma para su análisis. Contrato por tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado, contrato por obra, contrato de capacitación inicial, contrato sujeto a un periodo de prueba, rato. Por último, sujetos que intervienen en la relación individual de trabajo. Trabajador. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo vigente define la figura del trabajador como la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Características. Debe ser una persona física, debe prestar el servicio de manera personal, debe ser en forma subordinada con obediencia y respeto. El horario debe estar sujeto a un horario de labores, jornada, mediante una remuneración. Patrón. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo lo define de la siguiente manera. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo declara que el beneficiario del trabajo, aunque no contrate en forma directa, será considerado como un patrón solidario, respondiendo por lo tanto a la relación de trabajo. Intermediario es aquel que contrata a nombre y beneficio de un tercero los servicios del trabajador. El intermediario y el patrón son solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con los trabajadores de acuerdo con los artículos 11, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo. No serán considerados intermediarios, sino patrones. Las empresas establecidas que contratan trabajos para ejecutarlos con elementos propios, suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Según el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, las personas que utilizan intermediarios para la contratación de trabajadores, empresas de contratación de personal o outsourcing serán responsables de las obligaciones que deriven de la ley y de los servicios prestados. Conclusión. El trabajo es un derecho y un deber social. Como derecho constitucional, forma parte de las garantías individuales a la libertad de elegir trabajar en toda industria, profesión o comercio que deseen
y siempre y cuando dicho trabajo sea lícito y salvaguarde la garantía del trabajo digno y socialmente útil, libre de cualquier discriminación. Resulta importante identificar a la Ley Federal del Trabajo, la normativa que rige todos los asuntos del ámbito laboral en México, que regula los derechos de los trabajadores y los aspectos de cumplimiento obligatorio para los patrones, como la máxima legislación en lo concerniente a las relaciones laborales, solo por debajo de lo establecido en la Constitución mexicana. Con su existencia, se pretende lograr una organización social de trabajo conforme a la ley. Es conveniente reconocer las generalidades del marco legal del empleo para identificar nuestros derechos y también concientizar nuestras obligaciones al establecer una relación laboral, considerando como elementos básicos para la relación de trabajo el trabajo subordinado y el pago de un salario como retribución.